Yo me publico episodio 13. Bienvenida y bienvenido a Yo me publico, el podcast de autopublicación profesional en el que hablamos de escritura, corrección, maquetación, cubiertas, publicación, promoción y todo lo que tiene que ver con la autopublicación de calidad. Soy Alberto del Vado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yomepublico.com. Allí encontrarás varias entradas y algunos libros relacionados con la autopublicación. Y si te suscribes a mi lista, te mantendré informado de todas las novedades. Hoy es lunes 30 de marzo de 2020. Continúa el aislamiento a causa del coronavirus. Estaremos así por lo menos un par de semanas más. Espero que estés bien y que al menos puedas aprovechar estos días para disfrutar de tu familia y para escribir. ¿Has terminado tu manuscrito y quieres publicarlo pero no puedes o no quieres encargarte de las tareas de edición? Pues tienes dos opciones. Contratar tú mismo a los profesionales que se encargan de estas labores, que como poco deberás contratar un corrector, un maquetador y un diseñador de cubiertas, o solicitar los servicios de una editorial para autores independientes. Hoy vamos a hablar con Alberto Cerezuela, director de una de las editoriales para autores independientes más conocidas, Círculo Rojo. Alberto nos hablará de los servicios que prestan y nos dará valiosos consejos. Entre ellos nos dirá cómo podemos distinguir a las editoriales honestas de las pseudoeditoriales. ¿Estás preparado? Pues vamos a ello. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Cerezuela, fundador y director de la editorial de autoedición Círculo Rojo. Con más de 8.000 autores y 10.000 libros publicados, Círculo Rojo se ha convertido en la editorial líder de la autoedición en Europa. Y le hemos pedido a Alberto que viniera a Yo me publico para hablarnos de la editorial y sus servicios. Alberto, bienvenido a Yo me publico y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo y con tu público y deseando pues, compartir contigo estos momentos hablando de libros, de autoedición y de todo lo que te apetezca. Muy bien. La editorial Círculo Rojo debe su nombre a un relato de Conan Doyle protagonizado por Sherlock Holmes, pero ¿a qué se debe su nacimiento allá por 2008? ¿Qué fue lo que te empujó a crear una editorial enfocada en los autores independientes? Bueno, pues corría el verano de 2007, ¿vale? Yo tenía ese verano bastante tiempo libre y decidí investigar por mi cuenta todos esos casos, pues yo soy un amante del misterio, de los fenómenos extraños y ese tipo de cosas. Bueno, cada vez menos, pero en aquel momento lo era mucho más. Y decidí, pues, patearme mi Almería, porque yo soy de Almería, decidí patearme todos los pueblos de la provincia de Almería, pues, en busca de esas historias que yo había escuchado bueno, he leído en prensa, en algún libro, en algún programa de radio, pues tipo El hombre del saco, que tiene su origen en Almería, el posible origen almeriense de Walt Disney, y fui de pueblo en pueblo con el único objetivo de satisfacer mi curiosidad, pero me di cuenta que había más datos de los que yo pensaba, que iba encontrando nuevas historias, y decidí, cuando me vi con un buen puñado de datos, fechas, relatos, testimonios, pues intenté publicar un libro. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, bueno, había ciertos problemas para aquellos escritores que querían publicar un libro. A mí, precisamente, me dijeron que no. Todas las editoriales a las que fui eran editoriales de Almería. Me recorrí la provincia buscando las 4 o 5 editoriales que había en ese momento en mi provincia y todas me dijeron que no. Incluso alguna me lo dijo en plan grosero, del tipo, tu libro no vale, tu libro no va a gustar a la gente, te va a buscar un problema por contar o por tratar este tipo de temas. Pues son temas, o sea, era un trabajo de investigación, es decir, son temas en los que toca nombre y apellidos de personas reales. Entonces, pues me decían que aquello que no se podía publicar. Pero bueno, yo que ya se me había metido entre ceja y ceja poder sacar ese libro, lo que hice fue hacérmelo en plan Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, pues se maquetó como pude, se diseñó como pudo, le pedí a una amiga que me lo corrigiera y fui a la imprenta y me imprimí 400 ejemplares. Tampoco tenía muchas expectativas. Yo en aquel momento tenía un centro de estudio, una
una academia de clases particulares y pensé pues que incluso si me quedaba con todos los libros en caja, pues se lo iría regalando a los alumnos a medida que se fueran apuntando a la academia. Y lo que me ocurrió fue tan bonito porque de pronto en 12 días se me acabaron aquellos 400 ejemplares que yo había hecho. Fui a una librería humildemente, se quedó con 3 ejemplares, se los fueron quitando de las manos, me empezó a pedir más, empezaron a pedir otras librerías, me llamó la prensa y me vi envuelto en una vorágine que era totalmente nueva para mí, que no controlaba, pero que me propició que en 12 días se acabara aquella humilde primera edición. A partir de ahí, pues todo lo que me ha pasado, o lo que pasó con aquel libro fue maravilloso. Se vendieron pues casi 8.000 ejemplares de aquel Enigma y Leyendas de Almería. Ha sido, o yo creo que lo sigue siendo todavía, el libro más vendido de la historia de Almería, es decir, de libros no publicados sobre temas almerienses, sino libros que se hayan vendido en la provincia de Almería. Y aquello me llevó a pensar en que seguramente había más gente en mi misma situación, es decir, gente que, por lo que sea, las editoriales, que son las que mandan, no ven apropiado publicar el libro, ya sea porque no le ven calidad o porque no en la temática no entra dentro de bueno, de lo que ellos buscan, o simplemente porque ellos son quienes invierten el dinero y no les apetece apostar por esa obra. Y entonces decidí que como seguramente habría más gente en mi misma situación, montar Círculo Rojo para ayudar a aquellos autores en base a mi experiencia. Yo fui solo a la librería, yo me enfrenté solo, sin ningún tipo de formación ni de experiencia, a una presentación, hice una distribución muy modesta, pero como pude de mi libro, y lo que intenté fue ponerlo al servicio del escritor que me buscase, es decir, aquella experiencia de aquel libro que nadie quería publicar y que fue un éxito, pues intentar que también ayudar con eso a muchos escritores que estaban en esa situación. Perfecto. A un autor que acaba de escribir su libro y quiere publicarlo, ¿qué le recomendarías? ¿Que tratara primero de encontrar una editorial tradicional o que empleara desde un principio todos sus esfuerzos en autopublicarse con el máximo de calidad posible? A ver, yo te voy a hablar con honestidad. Depende mucho del perfil de cada uno. Y te argumento. Hay quien su sueño es que le publique una gran editorial. Entonces, yo le aconsejaría a esa persona que lo primero que tiene que hacer es buscarse un agente literario, porque normalmente las grandes editoriales ni siquiera aceptan manuscritos, sí, se los puedes enviar. Si tienes suerte, te contestan a los 6 u 8 meses y seguramente te contestarán diciendo que lamentándolo mucho, pues tienen ya el cupo de publicaciones cerrado, etcétera, etcétera. Yo que tengo a lo largo de estos años hecho grandes amigos que publican con editoriales muy importantes, te hablo de editoriales convencionales, me cuentan que desde el principio han tenido un agente literario que les fue moviendo la obra en ferias, en reuniones con los grandes editores y pues lo puedes intentar por ahí, ¿por qué no? Luego puede estar el escritor que simplemente lo que quiere es o que su libro salga y esté disponible para toda aquella gente que lo pueda, vamos, que le apetezca conseguirlo y que asume él desde el principio que se tiene que mover bastante y que gran parte del éxito que pueda tener el libro depende de lo que él haga, ya no solo de si el libro es mejor o peor, que también no es lógico, cuanto mejor sea el libro, pues más posibilidades hay. Pero muchas veces hay libros buenísimos que se pierden o que incluso no llegan a la librería. Y por eso depende mucho del autor que se autoedita. Y luego hay un tercer caso para mí que es el que simplemente desea publicarlo y lo pone en internet, ya sea en una plataforma como puede ser Amazon o otro tipo de plataformas que hay. Yo entiendo que esos son escritores que lo que desean es o bien simplemente tener el libro ahí porque saben que es muy difícil que una librería vaya a pedir un libro que está en Amazon. Hablo de Amazon por poner ese ejemplo. Sí. Es imposible que un libro de Amazon se distribuya, es imposible organizar una presentación a no ser que tú mismo te compres los ejemplares y te los lleves allí y sea un lugar que no sea una librería. Yo lo veo eso muy complejo, pero también puede tener la ilusión de sacarle rentabilidad económica a través de Amazon. Es decir, pues si se monta una gran campaña de promoción y tiene la suerte de que la gente lo va comprando, pues va generando dinero y a lo mejor eso llama la atención de las grandes editoriales. Yo siempre, es lógico, yo tengo que defender el modelo de Círculo Rojo. En Círculo Rojo tenemos tanto autores noveles
que lo que desean es probar con su primera obra, a ver cómo les va, que la gente los lea, aprovecharse un poco de nuestra distribución, que creo que es el punto fuerte que tenemos en la editorial. Y también tenemos el caso inverso. Al principio no, los primeros años no, pero últimamente nos están llegando autores hartos, entre comillas, o cansados de las editoriales. Es decir, son gente que publica con grandes editoriales, o editoriales medianas, incluso todas las que se nos pueden venir a la cabeza, pero que están cansados de que sus derechos de autor se queden en esa editorial durante un montón de años, incluso con los libros ya descatalogados no pueden hacer nada, y también hay gente que no está de acuerdo con cuánto la editorial le paga, porque una editorial convencional, por decirlo así, si te paga, te va a pagar un 7 o un 8 o incluso en el mejor de los casos un 10% del PVP. Y autoeditándote con Círculo Rojo, pues seguramente puedas alcanzar incluso el 80% del PVP. Entonces, hay gente que prefiere renunciar un poco a la gran difusión que quizá o a priori te vaya a dar una gran editorial, porque luego a lo mejor no es así, pero bueno, a priori sí, y vender menos, pero que todos los derechos sean tuyos, que tú controles las ventas y que te lleves más dinero por cada ejemplar. Por eso nos están viniendo, como te decía, pues gente que está publicando, que ha publicado hasta ahora con muy buenas editoriales, incluso finalistas de premios muy importantes a nivel nacional. Vamos ahora, si te parece, a hacer un recorrido para ver qué tendría que hacer una autora o autora para publicar con Círculo Rojo. Lo primero, evidentemente, sería enviar el manuscrito. Una vez recibís el manuscrito, ¿hay algún filtro de calidad? Es decir, ¿publicáis todo lo que os envían o rechazáis manuscritos por falta de calidad literaria? Yo te explico. En Círculo Rojo tenemos un equipo de 25 personas ahora mismo y buena parte de ese equipo se dedica también a leer y a corregir. ¿Esto qué significa? Cuando alguien envía un libro para que Círculo Rojo valore si se publica o no, y dejando claro siempre que es autoedición y que no hacemos ninguna excepción, este equipo o departamento de lectura le echa una ojeada, analiza ciertas cosas, ciertos detalles que nosotros tenemos en cuenta a la hora de publicar un libro, comprobamos que todo está correcto y si es así, le enviamos un presupuesto de edición. Si no es así, lo que puede haber dos cosas. Primero, que el libro no se pueda publicar simplemente porque no reúne la calidad o que es la mayor parte de los casos que rechazamos. Y otros, pues porque toque temas que son bastante delicados y el tema en los que nosotros no queremos meternos. Y yo creo que si sabéis leer entre líneas, te imaginas a lo que me refiero. Sí. Y se rechazan directamente. Pero luego hay otro caso de libros que nos llegan que, en fin, la idea está bien. Bueno, puede ser un tema más o menos interesante para X personas, puede ser una novela que tenga una idea muy buena, pero quizá o no está bien desarrollado o incluso está plagada de falta de ortografía. Entonces, nosotros lo que decimos al escritor es que sí se puede publicar bajo este presupuesto que tenemos, pero primero tiene que pasar por una corrección ortotipográfica o por una corrección de estilo o por las dos. Entonces, si el escritor acepta eso, sí se publica. Si no lo acepta, no se publica. Este punto es importante porque tú imagínate, nosotros desde 2008 que empezamos, hemos visto evolucionar la autoedición. Yo siempre digo que la autoedición es una cosa que existía desde siempre, es decir, yo no puedo decir que Círculo Rojo ha sido pionero en autoedición porque le estaría mintiendo, algo que incluso viene desde el siglo XIX, pero sí te puedo decir que nosotros hemos intentado profesionalizarla. Entonces me da mucha pena porque hay libros que nosotros rechazamos precisamente porque el autor no quiere corregir el libro y luego lo hemos publicado con esas mismas erratas en otras editoriales de autoedición, en otras plataformas. Nosotros, antes me preguntabas que si rechazábamos muchos libros, si rechazábamos algunos. Nosotros rechazamos aproximadamente el 35-40% de los libros que nos llegan. Decimos que no directamente, aunque los autores quieran pagar el presupuesto de edición o quieran adaptarse a nuestras tarifas. Por suerte, nosotros publicamos al mes ahora mismo unos 180 títulos distintos. Es decir, no nos da la vida ni nos da el negocio publicar 5 libros más. Si esos libros implican desvalorar nuestro catálogo o que vaya restando calidad. Pero también te digo, porque hay que ser sinceros, que es posible que en todo este tiempo
pues alguna vez se nos haya publicado, o sea, se nos haya colado algún libro que quizá no tenga la calidad suficiente o que incluso pueda tener alguna errata. Han sido 13.000 títulos los que hemos publicado desde que nacimos en 2008. Es decir, debe haber un ratio por matemáticas de algo que nos hayamos equivocado. Y también es cierto que nuestro baremo es un baremo que existe, pero que quizá no sea el mismo baremo o tan exigente como puede ser el baremo de una editorial convencional, que desde el principio son ellos los que están arriesgando su dinero. Eso también yo creo que todo el mundo lo entiende. ¿Y esa primera valoración que hacéis y el posterior envío del presupuesto conlleva algún coste para el autor? No conlleva ningún coste. Hombre, otra cosa es que el autor, que también nos ha pasado, quiera una valoración exhaustiva o un informe de lectura. Si tenemos que hacer eso, aunque no se publique, eso sí lo cobramos. Pero de primera, nosotros gratuitamente, por decirlo así, damos unas pinceladas de lo que nos ha parecido el libro, incluso de las cosas que tiene que mejorar, damos consejos en cuanto a estilo, en cuanto a ortografía, ya de primera. Por ejemplo, hay una cosa muy habitual que hasta a mí, iba a decir que soy escritor, que he escrito algún libro, que me costaba mucho entender. Por ejemplo, es la forma de hacer los diálogos de una conversación en cuanto a guiones. Eso, pues, hay muchos escritores, muchos libros que nos digan que no están bien hechos. Pues nosotros, por norma, se vaya a publicar o no, la persona vaya a aceptar el presupuesto de edición o no, le damos las pautas para que eso lo haga si vemos que no está hecho correctamente. Y así como unos cuantos detalles más que siempre se los ofrecemos de forma gratuita. Muy bien. Bueno, siguiendo con el recorrido, después de enviar el presupuesto, si el autor lo acepta, firmáis un contrato. ¿Cuáles son las cláusulas más importantes de este contrato? Concretamente, pues, lo que se refiere a los derechos de la obra y el porcentaje de ventas. Sí, mira, nosotros, efectivamente, una vez que el autor acepta el presupuesto, se hace un contrato de edición. Un contrato de edición que no te quiero engañar, pero no lo tengo delante, pero tiene 10 páginas, que parecen muchas, pero cuando el autor las lee se da cuenta de que es lo que necesita para estar completamente seguro. Es decir, en ese contrato se refleja tanto los compromisos de la editorial y las cosas que tiene que hacer, como los compromisos del autor, que básicamente el compromiso del autor es hacerse cargo del presupuesto de edición que nosotros le hemos dado y él ha aceptado. En ese contrato se dejan claras varias cosas. En primer lugar, que los derechos de autor son siempre del autor, pero desde el minuto uno. Es decir, ni siquiera nos quedamos 3 meses ni un mes de colchón. Desde el minuto uno, si el autor quiere publicar el libro en otro sitio, publicarlo con otra gente, eso ya, es totalmente libre. Dejamos claro cuál es el formato del libro, es decir, número de páginas, tipo de papel, tipo de cubierta, si lleva solapas, todo eso se queda recogido. Se queda recogido también, que es muy importante, toda la parte de distribución, es decir, en qué lugares puede estar el libro, en qué plataformas, si hablamos de tema online, plataformas de venta online se da de alta el libro, y así hasta todos los puntos que el autor ha aceptado en el presupuesto. Te hablo a nivel de promoción, nosotros damos varias herramientas a los autores para que se promocionen. Todo viene en el contrato, para que el autor esté seguro de que eso va por contrato y que se tiene que cumplir. A día de hoy, el día en el que estamos hablando, te puedo asegurar que los más de 13.000 contratos que hemos firmado, no tenemos ni una sola reclamación por incumplimiento de contrato. Habrá gente que no esté contenta por lo que sea, pues es lógico, en todas las empresas, en todos los sectores, siempre hay clientes, por decirlo así, aunque no me gusta utilizar ese nombre, pero al final es una relación comercial. Hay clientes que a lo mejor no están contentos por cualquier cosa, pero yo sí que te puedo asegurar que no por incumplir, por nuestra parte, ese contrato de edición. Hay cosas que vienen en el contrato, pero muchas veces los autores, pues, quizás no se paran a pensarlas, o a veces vienen los autores contaminados, entre comillas, por las expectativas que se montan en cuanto a la edición. Y, por ejemplo, nosotros, pues, es verdad que hay autores que quizás se puedan enfadar algunas veces porque su libro no se ha vendido tanto como esperaban. Pero eso no tiene nada que ver con la editorial. En la editorial nosotros aseguramos que el libro se puede pedir, que el libro está disponible incluso en Casa del Libro, Corte Inglés. Te hablo del libro en papel, allí.
¿vale? Sí. No nada de bajo demanda ni nada de esto, sino distribución real. Pero claro, si la librería no lo pide, ahí es algo que la editorial nosotros no podemos obligar a nadie que no lo haga. Te he puesto ese caso de Corte Inglés, Casa del Libro, FNAC, porque son las cosas más recurrentes que nos piden los escritores. Si echáis un vistazo por internet, veréis que cada semana hay algún libro de Círculo Rojo que se ha presentado, que el autor está presentando el libro allí en uno de esos grandes establecimientos. Pero eso no significa que todos los libros de Círculo Rojo se puedan presentar allí. Depende mucho de lo que ellos quieran. Y eso es algo que a veces al autor le cuesta entender. También pasa con la difusión. Nosotros hacemos una nota de prensa que se envía tanto a los medios que el autor nos dice, como a los medios que nosotros tenemos en nuestra base de datos de que todo este tiempo hemos ido conformando. Hay libros que los medios los sacan, incluso medios muy importantes a nivel nacional, y hay otros libros que los medios que no los saca ninguno, ni siquiera una simple reseña en internet. Nosotros a eso tampoco nos comprometemos que se va a enviar, le damos comprobante al autor de que se ha enviado, pero tiene que entender, y yo creo que todo el mundo lo entiende, que al final depende de un periodista o de un grupo mediático que es el que decide lo que se publica y lo que no se publica. Y nosotros en ese sentido sí que podemos presumir que estamos a la vanguardia de opciones de marketing y distribución que le damos a nuestros escritores. Y como digo, todo eso se refleja en un contrato para que el autor se quede tranquilo. Muy bien. ¿Y cuántos días suelen pasar de media desde que el autor os manda el manuscrito hasta que el libro se publica? Aproximadamente 1 mes y medio o 2 meses. Pero esto es una media. Ten en cuenta que si un libro tiene 700 páginas y se tiene que corregir, pues eso conlleva bastante trabajo. Es decir, ese libro es muy difícil que esté en 2 meses. Sí que es cierto incluso que hemos hecho libros hasta en una semana, un libro que está perfecto, que hemos comprobado que no necesita corrección y que el autor tiene muy claro cómo quiere que sea su maqueta y cómo quiere que sea su diseño, lo podemos hacer incluso en una semana. Pero si me piden una cifra, yo te diría que una media de 2 meses, mes y medio, 2 meses. Uh-huh. En vuestra web se puede leer un titular que dice: tu libro publicado y en el mercado desde 300 euros. Entiendo que esta es una cantidad orientativa que puede variar mucho según las características del libro y su número de páginas. Pero, ¿qué incluye el paquete base? ¿Qué es lo que indefectiblemente hacéis con todas las publicaciones? Vale, mira, ese ejemplo que me has puesto, te digo a cabeza, es para una tirada de 50 ejemplares en un libro de aproximadamente 60 páginas finales, ¿vale? Que puede ser un estándar de un poemario. Eso conlleva ese presupuesto. ¿Y qué incluye? Pues incluye desde trámites legales, que hablo de ISBN editorial, depósito legal y todo eso. Te hablo de maquetación y diseño tanto de interior como de cubierta, siempre al gusto del autor. Te hablo de distribución. Nosotros tenemos un acuerdo con Logista Libros. Logista es la distribuidora más importante que hay en España. Es la distribuidora, por ejemplo, de Editorial Planeta. Es decir, cuando van a los comerciales de la distribuidora a vender a las librerías los libros de Editorial Planeta, también llevan los libros de Círculo Rojo, van en su catálogo. Eso va incluido incluso desde 50 ejemplares. Esa distribución llega a 4.400 librerías físicas, incluyendo los grandes establecimientos. Pues eso ya va incluido desde la tirada más humilde o más pequeña. Va incluida la posibilidad, que esto es un aspecto también que nos identifica, la posibilidad de participar en nuestros premios. Nosotros anualmente hacemos una gala de premios, recientemente hemos hecho la sexta, donde homenajeamos o galardonamos los mejores libros de cada categoría entre los libros que hemos publicado en el último año. Eso es un evento por todo lo alto. Hemos conseguido que ese evento sea muy nombrado a nivel nacional y no solo en cuanto a la autoedición. Ya hay mucha gente de medios de comunicación, por ejemplo, este año hemos salido en el diario ABC, con lo difícil que eso nos ha dado una página entera con nuestra gala. Eso significa que ya están tomando en serio estos premios como algo muy importante. Pues en esos premios llenamos un auditorio de 1.400 personas y conseguimos que gente reconocida a nivel nacional, algún que otro escritor, aunque esto es más difícil porque ellos se deben a los contratos editoriales que tienen, pero sí gente de la cultura, gente de la televisión, vienen a entregar esos galardones a nuestros escritores. Pues te puedo decir, y te puedo poner un ejemplo, que hay muchos finalistas de nuestros premios, incluso algún ganador, que después
Por supuesto, han multiplicado la difusión porque al final sale en medios de comunicación y sobre todo en los medios locales, pero también que han recibido ofertas de grandes editoriales. Tenemos premiados de Círculo Rojo que ahora están publicando con Editorial Planeta, por ejemplo, al igual que tenemos premiados de Círculo Rojo que han rechazado ofertas de grandes editoriales porque ellos ya tienen el control de su libro, tienen los lectores, tienen el contacto de las librerías, saben cómo organizar una presentación y dicen, pues ahora ya no me interesa, ahora que yo tengo el control no necesito una editorial convencional para que lo hagáis vosotros y os llevéis el beneficio, me lo hago yo. Bueno, pues la posibilidad de que el jurado se lea los libros y poder estar nominado también entra desde la tirada más pequeña. También te entra, nosotros solemos ir a las ferias del libro a nivel nacional. A todos los años montamos un stand en Sant Jordi, en Barcelona, todos los años vamos a la Feria del Libro de Málaga, a la de Granada, a la de Almería, a la de Bilbao, estuvimos el año pasado y este año, si no pasa nada, también estaremos, en la de Alicante, montamos en la de Murcia y por medio de acuerdos, incluso nuestros autores pueden firmar en la Feria del Libro de Madrid y pueden firmar también en la Feria del Libro de Sevilla, que es muy importante. Nosotros en la mayoría de estas ferias montamos nuestro propio stand y se lo dejamos a los autores coordinadamente, lógicamente haciendo un planning de horario para que estén allí y puedan firmar libros para que la gente los pueda comprar, puedan interactuar con los lectores, firmarles los libros y ese momento yo te puedo asegurar que es impagable para un escritor. Eso también te entra con la tirada mínima. También te entra que te diseñemos cualquier material promocional que te interese. ¿Que tiene una presentación? Te vamos a diseñar el cartel con la hora y el lugar. ¿Que tiene 200 presentaciones? Pues te vamos a diseñar 200 carteles sin ningún coste para que los puedas difundir en redes sociales. Y una serie de servicios que tienen que ver con el marketing y con la promoción que también van asociados. Muy bien, pero concretamente, ¿cuáles son esas acciones que lleváis a cabo para difundir las obras de vuestros autores? Por ejemplo, nosotros te hacemos la nota de prensa. Dependiendo de la tirada, te podemos proporcionar merchandising del tipo de expositores, de un roll-up para las presentaciones. Nosotros le mandamos, o sea, tu libro va a aparecer en el catálogo de lojistas. Eso significa que pues más de 4.400 librerías van a recibir un catálogo en el que aparece tu libro y va a estar dado de alta automáticamente y, insisto, no bajo demanda, como se ofrece por ahí, por otros sitios, sino para que tengan su ejemplar si lo quieren, en el catálogo del Corte Inglés, de Casa del Libro y de FNAC, pero automáticamente. Todo eso. Y además hay una cosa importante que no te he comentado. Nosotros proporcionamos a todos los autores una plataforma para que desde casa puedan consultar las ventas de los libros, incluso las ventas que se hacen por distribuidora. Te refieres a Lantia, ¿verdad? ¿Perdón? Lantia es la plataforma, ¿no? Lantia es la plataforma, pero nosotros, gracias a un acuerdo que tenemos, la tenemos mejorada. Es decir, no es la misma plataforma que tienen el resto de editoriales que puedan trabajar con Lantia. Nosotros, como te digo, el volumen que tenemos es importante, el volumen de autores, eso hace que podamos conseguir acuerdos exclusivos y este es uno de ellos. Nosotros, con la plataforma Lantia, que la tenemos mejorada, el autor puede hacer un seguimiento de los libros que van por distribuidora. Es decir, el resto de editoriales, por decirlo así, solo tienen acceso, si es que lo tienen, a los libros bajo demanda. Pero yo te hablo de la distribución física, que a fin de cuentas es lo que quiere el escritor. Puede ver dónde están colocados, puede ver cuántos se han comprado y están en periodo de que lo pueda devolver el cliente. Y puedes ver cuánto ha pedido Amazon para su almacén, cuánto ha pedido Casa del Libro para su almacén. Y creo que esto es revolucionario y novedoso y es una de las cosas que más valoran nuestros escritores y por este tipo de acuerdos conseguimos pues seguir siendo líderes en autoedición un año más. Uno de los servicios que más me ha llamado la atención ha sido el de agente literario. ¿En qué consiste exactamente este servicio? Este servicio tiene dos vertientes. Lo que pasa es que nosotros lo hemos bautizado como agente literario, aunque no es un agente literario puro y duro. Tiene dos ramas. La primera es que habrá una persona que, de la editorial me refiero, que estará llamando a una librería en el ratio que el autor nos diga. Por ejemplo, tú imagínate que el autor es de Valencia capital.
pues va a llamar a toda la librería de Valencia que encuentre para presentarle como si fuera un comercial su libro. Pues tenemos este libro del autor, que tal, la sinopsis, las ventajas, por qué tiene que tenerlo en su librería y todo esto es para que consigamos que directamente, sin intermediarios, es decir, sin distribuidora, la librería acepte tener el libro allí, insisto, con todos los beneficios de la venta para el autor, sin intermediarios. Y también que le organice una presentación en su lugar. Y por otro lado, esos libros nosotros los presentamos en todas las ferias a las que vamos. Es decir, nosotros tenemos la suerte de que nos invitan a la Feria del Libro de Frankfurt, que como sabes es la más importante a nivel mundial. Ahí Sí. habrá alguien de nuestro grupo que irá con el libro, se sentará con los agentes literarios que hay a nivel nacional, o sea, españoles e internacionales, y le va a intentar vender los derechos del libro, pero vender para el autor, es decir, la editorial no recibe nada a cambio. Te he dicho lo de Frankfurt, pero lo puedes extrapolar a todas las ferias que se te ocurran. Vamos a la de Nueva York, vamos a la de Miami, vamos a la de Londres. Por supuesto, en el Liber siempre estamos. Y ese es un servicio que brindamos a aquellos libros que contratan este servicio, valga la redundancia, pero que además estos sí han tenido que pasar por una serie de filtros más importantes que tenemos. Y Alberto, en tu opinión, ¿cuáles son las ventajas más destacables que tiene para un autor publicar con Círculo Rojo frente a contratar él mismo los servicios profesionales que necesite y autopublicarse por su cuenta? A ver, yo creo que al final el autor que contrata Círculo Rojo busca una experiencia global, una aventura, por decirlo así. Nosotros conseguimos que el libro esté en una librería. Eso quizá él por su cuenta a lo mejor no tenga acceso. Conseguimos que vaya en el catálogo en el que van los libros de Editorial Planeta, y eso está demostrado. Y eso es algo que el autor, si lo hace por su cuenta, no lo va a alcanzar. Conseguimos que pueda participar pueda estar seleccionado en una gran entrega de premios. Conseguimos que él se vea firmando libros en varias ferias del libro. Conseguimos que haya una persona que vaya a las ferias más importantes a intentar vender los derechos de esa obra. Le proporcionamos, como te digo, esa plataforma para que consulte las ventas, incluso ventas de distribuidoras, que quizás sea la parte más novedosa y que las pueda cobrar al momento desde su casa sin ningún tipo de intermediario. Yo creo que toda esa aventura es lo que hace que la gente se decante por Círculo Rojo. También nosotros tenemos la suerte de que hay muchos autores que han confiado en Círculo Rojo. Tenemos más de 9.000 escritores. Eso hace que haya puertas que estén ya abiertas directamente. No creo que haya una librería en España que no conozca a Círculo Rojo, o que no haya tenido un libro de Círculo Rojo. Eso, porque tú bien sabes que a veces hay ciertos prejuicios con la autoedición, ciertos rechazos, pues nosotros tenemos esa parte bastante ganada porque tenemos un bagaje que se puede demostrar, el librero consulta en el ISBN y ve que tenemos pues 15.000 ISBN sacados. Yo creo que eso es la suficiente solvencia para que en la mayoría de sitios le abran las puertas al escritor. El escritor de Círculo Rojo sabe que algunos de nuestros libros han salido en prensa, en los diarios más importantes, en los programas más importantes de televisión, y quieras que no, al final eso le suena a la gente y hace que te identifique dentro de la autoedición como un sello de calidad. Y yo creo que, como te decía, esa experiencia, esa aventura es lo que lleva al autor a apostar por Círculo Rojo. Yo no creo que nadie apueste por Círculo Rojo por el precio, porque tampoco creo que la experiencia de Círculo Rojo sea igual de barata, por decirlo así, que otras editoriales de autoedición que ofrecen menos servicios, pero también, como te he dicho al principio, también depende mucho de lo que el autor busque con su libro. Por eso hay otras opciones para publicar e incluso ir a las editoriales convencionales. Muy bien. Vamos a ir cerrando, Alberto. Todos los que conocemos este mundillo sabemos que existen en el mercado una serie de pseudoeditoriales que reciben manuscritos de escritores independientes y que sin filtros de ningún tipo, bueno, en ocasiones ni tan siquiera leerlos, aceptan la publicación y solicitan una aportación económica con Sí. excusas del tipo son para los primeros ejemplares y cosas así.
Sí, Estas editoriales son en realidad imprentas con piel de cordero, diría yo, que ni editan de manera profesional el libro ni cumplen con casi ninguna de las promesas que hacen en su reclamo. Simplemente se aprovechan de la ilusión de los autores inexpertos y basan su negocio en el dinero que obtienen del autor y en algunos casos de su círculo más próximo. A ver si nos puedes dar algún consejo. ¿Cómo podríamos detectar a estas pseudoeditoriales? ¿En qué nos podemos fijar para desenmascararlas? a ver, yo desde mi experiencia lo que siempre les decimos a los autores que nos hacen esa pregunta, porque por desgracia nos la hacen muchas veces, es que vean el bagaje de esa editorial. Es decir, yo he visto editoriales que nacen, como tú bien has dicho, que con poco recorrido, que parece que están dudosas, y te va al ISBN y ves que tienen muy poquitos libros publicados, incluso los que tienen son reediciones de obras libres de derechos. Eso lo hacen para engordar el catálogo. De pronto te ves obras de Edgar Allan Poe, de Arthur Conan Doyle, ves ediciones y dices, madre mía, esto lo que están haciendo es engordar el catálogo. También hay que tener muy en cuenta el contrato de edición, porque ahí tú percibes todos los servicios que te van a dar. Si, por ejemplo, si no tiene distribución o la distribución es la típica bajo demanda, ojo, duda porque seguramente el libro no lo veas en ninguna librería porque no tienen esa posibilidad o no tienen esa capacidad. Pregunta también en librerías si conocen esta editorial, si tienen libros de ellos. Prueba a pedir un libro de esa editorial en una gran superficie. Es una prueba fundamental. Si va a casa del libro y no es que lo vayan a tener, porque es imposible que tengan todos los libros que se editan, pero sí que al menos que lo puedan pedir y que esa distribución sea rápida. Eso también es importante y una buena prueba de fuego. Haz búsquedas en Google a ver qué opina la gente. Hay editoriales que, por ejemplo, en redes sociales, y seguro que tú lo has visto, que de pronto te encuentras que llevan un año de vida, 2 años de vida, y ves que tienen en Facebook 80.000 me gusta. Dices, eso es imposible, pero bueno, luego ves las opiniones y hay muy poquitas opiniones, tampoco cuadra. Pues hay que tener cuidado porque existe la falsa o la mala práctica de comprar seguidores. Mira las reseñas de Google. Afortunado o desafortunadamente, nosotros, te hablo de las personas que convivimos con Internet, ponemos reseñas, vamos a un restaurante, ponemos una reseña, nos ocurre algo malo y lo contamos en Internet. A veces no contamos lo bueno, pero lo malo seguro que sí. Pues busquen las reseñas de Google, a ver qué opina la gente, a ver si la mayoría son positivas o si tiene unas cuantas, porque si no tiene ninguna, también duda. Hace poco no, ahora un par de años, una editorial de autoedición conocida, no voy a decir el nombre, pero no es muy difícil de encontrar si lo buscáis, quebró. Era una editorial que, bueno, pues estaba ahí, hacía sus 40 o 50 libros al mes, en teoría, que es una cifra muy importante, es decir, podía estar entre las 5 más importantes de autoedición, y de pronto quebró y sus autores se quedaron a dos velas. Claro, luego, cuando te enteras de que detrás pues era una especie de negocio piramidal, que el autor no era muy consciente ni siquiera de lo que firmaba, pues vinieron los madres mías. A nosotros acudieron muchos autores a los que ya habían contactado con nosotros, pero no quisieron publicar simplemente porque a lo mejor les costaba 50 euros menos o 100 euros menos con esa editorial, y luego les dimos soporte, incluso soporte legal, porque, como te digo, gracias a todo nuestro recorrido, a nuestros acuerdos, pues tenemos ciertas cosas que son muy importantes para el autor. Y alguno pudo recuperar incluso los derechos de su obra porque también se lo habían quedado, además de su dinero. Bueno, al final yo creo que depende un poco del boca a boca, del contrato de edición. Antes decía, y esto también es importante porque es una práctica que estamos viendo, hay editoriales que no se venden como editoriales de autoedición, pero que hacen autoedición encubierta. Esto lo estamos viendo frecuentemente en los últimos tiempos. Incluso editoriales muy conocidas, editoriales que de toda la vida has visto en la librería y dices, pues esto es una editorial convencional, pero que han girado o que con determinados libros hacen autoedición encubierta. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor te piden de primeras que tienes que vender 100 libros y que todo ese dinero de los 100 primeros libros va íntegro para la editorial. Que bueno, que en teoría pues no tiene por qué ser difícil y tal, pero ¿qué pasa si no los vendes? Pues que tienes que pagárselo tú a la editorial y seguramente te va a salir más caro que si te autoeditaras directamente. O otro caso que estamos viendo con cierta frecuencia es editoriales que pagan en libros, en tus propios libros, es decir,
tú firmas un contrato en el que tienes el 10% de regalía o de comisión por cada libro, pero luego hay una cláusula que te dice que ese dinero se puede pagar en dinero o en tus propios libros con un descuento del PVP, con lo cual al final te han pagado con tus propios libros que si tú te hubieras autoeditado te hubiera salido mucho mejor. Sí, seguro. Bueno, Alberto, para los oyentes que estén interesados en contactar con Círculo Rojo, ¿cuáles son vuestras coordenadas, vuestro sitio web? Bueno, pues lo tiene muy fácil. Es www.editorialcirculorrojo.com, www.editorialcirculorrojo.com. Allí hay varios formularios de contacto, hay incluso una manera de adjuntarnos la obra o directamente que cojan nuestro email, que es info@editorialcirculorrojo.com y directamente nos manden una primera toma de contacto y ya nosotros le vamos explicando los pasos a seguir para valorar la obra y publicarla si adquiere. Muy bien, ahí queda. De cualquier manera lo ponemos todo en las notas del programa. Y ya la última. Además del director de Círculo Rojo, como ya has dicho, también eres autor. Alberto Cerezuela, ¿por qué escribes? Bueno, pues yo, como he contado antes al principio, empecé con libros sobre misterios de Almería, pequeños ensayos. Yo colaboro con el programa Cuarto Milenio, por ejemplo, y me gustan todas las historias que tienen que ver con la leyenda y el misterio y más de mi provincia. Pero hace unos cuantos meses, en octubre de 2019, me lancé con mi primera novela, una novela negra, que se llama El refugio de los invisibles. Es una novela negra ambientada en Almería, bastante ágil, me refiero a la forma en la que está escrita, y que sorprendentemente, y siempre me ha sorprendido, está gustando mucho. Y ya ha trascendido más allá de Almería, que digamos era mi marco con los libros, con los ensayos de misterio. He podido presentarla en Madrid, además me acompañó Javier Sierra, he podido presentarla en Barcelona, además me acompañó Sandra Barneda, y estoy haciendo, o hasta hace poco he hecho un periplo por bastantes ciudades y está teniendo una gran acogida. Incluso salió recomendada en el folleto de Navidad de Casa del Libro, que yo me quedé totalmente sorprendido y, por supuesto, orgulloso. Es decir, estoy muy contento con esta nueva aventura en cuanto a la novela y me ha servido también para valorar lo difícil que es escribir ficción. Yo antes en la no ficción estaba muy, muy cómodo, pero creo que la ficción ya son palabras mayores. Bueno, Alberto, pues os deseo mucho éxito, que lo sigáis manteniendo y te agradezco mucho que hayas tenido un ratito para pasarte por Yo Me Publico. Seguro que los oyentes lo agradecen. Un saludo, Alberto. Nada, muchas gracias, a vuestra disposición. Pues por hoy eso es todo. Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, te agradecería que dejaras un comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast para darle visibilidad al programa y seguir creciendo. Y si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, ya sabes que puedes contactar conmigo en alberto@yomepublico.com. Espero volver a tenerte por aquí el próximo lunes. Un abrazo y feliz semana.